Buenas noches. Estamos estudiando el libro de Jonás. La historia de Jonás y el gran pez es conocida por muchas personas. Casi todas las personas conocen esta historia. Pero en realidad, el significado profundo de la historia no es conocido por muchos. Jonás no es simplemente una historia de un gran pez. El pez menciona solamente 4 veces en este libro. Tampoco es una historia acerca de la gran ciudad de Nínive, la que se menciona solamente 9 veces. Y en realidad ni siquiera es una historia de un profeta desobediente, quien se menciona 18 veces. Pero la historia es acerca de Dios. En estos 4 pequeños capítulos, Dios es mencionado 38 veces. 38. El libro de Jonás es acerca de la voluntad de Dios y cómo le respondemos. Es acerca del amor de Dios por el mundo y cómo debemos compartirlo con otras personas. El profeta Jonás es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer. Bueno, vamos a leer en capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Jonás vivía en Israel durante un tiempo de prosperidad y la palabra de Dios vino a él. Dios tenía una misión para su profeta. Dios le dijo: levántate. Es importante notar que el llamado de Dios siempre requiere una acción. Dios le dijo a Jonás que hiciera 2 cosas en versículo 2. Número 1, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y número 2, proclama o predica contra ella. Imagínense escuchar la voz de Dios diciendo: Jonás, Jonás. Y Jonás responde: sí, Señor. Levántate. ¿Ok? Ve a Nínive. Y Jonás está pensando: ¿a Nínive? La capital del imperio asirio. ¿Por qué? Ellos odian a su pueblo Israel. Ellos han matado y robado a su pueblo. Y Dios le responde: sí, yo he visto su maldad y por esta razón usted irá y clamará contra ella. ¿Qué significa cuando Dios dijo
proclama o preona contra la ciudad de Nínive. ¿Qué significa? Significa reprenderla por su pecado y llamarla hacia el arrepentimiento. Jonás entiende claramente su llamado de Dios. Por esta razón, él responde en versículo 3 ¿cómo? Vamos a leer. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis huyendo de la presencia del Señor. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Uy, qué difícil. Pero, ¿por qué no quería Jonás ir a Nínive a hacer lo que Jehová le dijo que hiciera? ¿Por qué? Porque Jonás odiaba a los asirios y no quería verlos escapar del juicio de Dios. Quizás es probable, durante un ataque de los asirios contra Israel, los asirios capturaron o mataron a algún familiar de Jonás. Es muy probable o es muy posible que haya perdido a un amigo. Pero lo que sabemos es que él no tiene ninguna compasión por la gente de Nínive. Nadie. Está incluido los bebés. Nadie. Creo que esta ilustración que leí nos ayude a entender lo que pasaba con Jonás. Imagínense a un hombre judío viviendo en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Imagínense que ese hombre escuche la voz de Dios diciéndole: traeré un juicio terrible sobre Alemania. Qué bueno Dios, gracias. Quiero que vayas a Berlín y le digas a los nazis que se arrepienten. Sería difícil este llamado, ¿verdad? Sería difícil. Por este hombre, a escuchar estas palabras de Dios, creo que sería casi imposible hacerlo. Y Jonás le dice más o menos a Dios que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, Dios. Y él descendió a Jope y halló un barco que partía para Tarsis. En lugar de ir hacia el este, donde Dios le dijo que fuera, él se fue en la dirección completamente opuesta. Él se fue hacia el oeste a Tarsis. Jope quedaba como a 60 kilómetros de Samaria. La nave
estaba destinada rumbo a Tarsis, que era la parte sur de España, un poco más de 4,000 kilómetros de distancia de la ciudad de Jope. ¿Qué aprendemos con esto? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que 4,000 kilómetros no son suficientes para correr de la presencia de Dios. En realidad, leamos en Salmos que es imposible irse fuera de la presencia de Dios. Dice en Salmos 139, en versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré a tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas de alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es imposible. No hay lugar en este mundo sin la presencia de Dios. Tarsis era una colonia fenicia. Y es muy probable que los marineros eran fenicios. Los fenicios eran famosos por sus naves y sus habilidades marítimas. Debemos someternos a Dios y a su voluntad. Debemos de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Jonás no quería obedecer la voluntad de Dios. De alguna manera sentía que el Señor le estaba pidiendo hacer algo imposible. Dios le estaba pidiendo ir a la ciudad de sus enemigos y darles la oportunidad de arrepentirse. Y Jonás preferiría ver la ciudad que destruía. Pero es increíble que Dios llamó Jonás a Nínive porque él amaba a ambos. Dios llamó a Jonás a Nínive por su gran amor. Dios amó a los ninivitas y quería darles la oportunidad de arrepentirse. Él ama a su creación. Y al mismo tiempo, Dios sabía que Jonás tenía malas actitudes que necesitaban cambiar. Cuando Dios nos llama, debemos escuchar y obedecer. Nada más. Solamente respondemos en obediencia. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Entienden esto? Mientras hagamos la voluntad de Dios, creceremos en gracia y amor y seremos más como Cristo.
En versículo 4, Dios confronta la desobediencia de Jonás. Versículo 4, pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Dios provocó la tormenta. Era una tormenta sobrenatural. También vemos como Dios estaba hablando con Jonás en versículo 4. No leemos como en versículo 1 que vino la palabra de Jehová a Jonás. Dios no está hablando con Jonás con palabras. Él se está comunicando por sus obras. El mar, el viento, la lluvia, trueno y últimamente a través del gran pez. Toda la naturaleza está obedeciendo a Dios, excepto a su profeta Jonás. Todo. Cuando pensamos sobre una tormenta, pensamos en la destrucción que puede causar. Pero Dios está usando esta tormenta por un buen propósito. Él usó esta tormenta para salvar a una ciudad, para traer de vuelta a un profeta que estaba yendo por el camino equivocado. Así lo guió al camino correcto. A veces en nuestras vidas Dios permite tormentas para guiarnos en la dirección correcta. ¿Verdad? Bueno, los marineros se dieron cuenta que esta tormenta era sobrenatural. Y vamos a leer versículos 5 y 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno invocaba a su Dios. Y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había abajo, al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. Huya. Vemos dos historias en el barco al mismo tiempo. Arriba en el barco, los marineros tienen miedo. Ellos están clamando a sus dioses. Más o menos tienen un tiempo de reunión de oración. Y comienzan a tirar a borde la carga que llevaba el barco. Por el otro lado, vemos a Jonás que estaba abajo en el barco. ¿Y qué estaba haciendo? El profeta de Dios, ¿qué está haciendo? Él estaba durmiendo. Los marineros estaban tratando de proteger las vidas en el barco y Jonás dormía.
Él nos demuestra compasión por la gente que estaba en el barco. Por nada. Los hombres estaban orando y esperando que algún Dios tuviera compasión de ellos. Y Jonás dormía. Jonás es el único hombre en el barco que conoce al único verdadero Dios que podría estar intercediendo por ellos. Pero hay un problema. El problema en ese momento es que él estaba caminando en desobediencia. Él había perdido el poder de la oración. El primero necesitaba confesar sus pecados y comenzar a caminar en obediencia. Interesante. Nuestra primera indicación que estamos alejándonos de Dios es que perdemos el poder en nuestra oración. Qué increíble el versículo 6. El capitán pagano le pide al hombre de Dios que ore por ellos. Qué increíble. Ore por ellos. ¿Puede ver qué está pasando? Los hombres en el barco tiemblan por sus vidas. Y el siervo de Dios está durmiendo. Qué gráfica imagen para nosotros. Millones de personas están clamando por ayuda y por alguien quien los salve. ¿Y qué hacen los cristianos, los siervos de Dios? Duermen. Casi todos duermen. Casi todos son cómodos en su relación con Cristo. En sus mentes es suficiente simplemente venir a la iglesia los domingos, algunas veces miércoles. Pero compartir el mensaje de esperanza, el mensaje de liberación, el mensaje que puede salvar toda la gente. Ellos duermen, mientras el mundo está muriendo. Qué triste. Todas las personas a nuestro alrededor perecerán sin una relación con Cristo. Muchos cristianos se sienten cómodos haciendo nada. Están durmiendo igual que Jonás, más preocupados con sus propias vidas que con las personas clamando por ayuda. Necesitamos despertar y mirar a la gente a nuestro alrededor. La oración no está funcionando, así que los marineros
deciden echar suertes. Vamos a leer versículo 7. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Yo no estoy sorprendiendo con esto. Esto se usaba mucho en esta cultura para tomar una decisión. En este caso, lo usaron para buscar al culpable de la tormenta. No sabemos cuántas personas habían en el barco, pero claramente vemos la soberanía de Dios sobre esta situación, ¿verdad? Jaime, ¿cómo? Versículo 7 dice: y la suerte cayó sobre Jonás. Dios sabía que el problema era su siervo desobediente. Él podía correr, pero no podía esconderse de Dios. Nunca. Lo mismo con usted y yo. Ahora, los marineros tienen algunas preguntas para el culpable. Yo creo que sí. Okay. Dice, versículo 8 y 9. Entonces le dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, y temo al Señor, de Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La pregunta más o menos: ¿de dónde es usted y qué hizo? Él respondió: soy hebreo. Esto significaba para ellos que Jonás seguía a solo un Dios. Sí, los paganos tenían muchos dioses. Significaba que él adoraba al creador del mundo y no a un ídolo. Él dijo: temo a Jehová. Significa: yo adoro a Dios. Esto, en mi mente, esto debe haber sonado extraño a los marineros. Que Jonás dijo que yo adoro a Dios, pero no lo obedezco. Esto sucede con muchos cristianos. Es muy fácil decir que adoramos a Dios, pero estamos caminando en desobediencia. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Os suena extraño para los demás escuchar que usted es un cristiano? Sí. Usted. Cuando suena extraño, significa que hemos perdido nuestro testimonio. Igual que Jonás con los marineros. Él perdió su testimonio con los marineros. ¡Qué loco! ¡Qué loco este hombre! Él adora su Dios, pero no camina en obediencia. No entiendo.
Él puso a todos los marineros en un problema grave cuando debería haber sido una bendición para ellos. El profeta pudo haber compartido con ellos acerca de el único verdadero Dios, quien creó la tierra y el mar. Pero Él nunca les da un mensaje de esperanza. Por lo contrario, los marineros se dan cuenta que Él es un profeta que estaba corriendo de Dios y que la tormenta era a causa de esto. Es muy importante que representamos a Cristo correctamente. Es muy importante que mantengamos a un buen testimonio. Como representamos a Cristo y mantenemos nuestros testimonios, siguiendo la voluntad de Dios diariamente. No corriendo de Dios, sino corriendo a Dios diariamente. Cuando todo está bien en su vida, usted está corriendo a Dios. Cuando usted está en problemas, corriendo a Dios. Cuando usted está confundido, corriendo a Dios. Cuando usted está en pecado, corriendo a Dios. Porque usted no tiene poder a correr de su presencia. Es imposible. Diariamente corriendo a Dios. Es lo mejor siempre. En versículo 10, si terminamos aquí, dice: aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Una pregunta, Jonás: ¿por qué has hecho esto? Con esta pregunta, ellos le dicen a Jonás que él es responsable por lo que les está pasando. Ellos están más sorprendidos por su desobediencia. Los marineros parecían entender la gravedad de su desobediencia más que él mismo. Esto es muy parecido a lo que sucedió con Cristo en la cruz. Cristo vino, ¿por quién? Por los judíos. Cuando Cristo fue a la cruz, ellos se burlaban y insultaban. Pero una persona entendió quién Cristo era. ¿Quién? El ladrón que estaba a su lado. Un criminal que entendió que Jesús podía salvarlo. Él sabía que estaba recibiendo el castigo que merecía, pero que Jesús era inocente. Él pudo ver que Cristo era el Salvador. Cristo siempre mantuvo su testimonio. Y con las palabras más dulces, Jesús le dice al criminal: recuerden, de cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué dulce! Estas palabras. En un momento, este ladrón entrará el paraíso con Cristo. ¡Qué increíble! Es un buen recordatorio para nosotros de la importancia de mantener un buen testimonio ante los demás. A veces no queremos compartir el evangelio con ciertas personas porque ellos nos conocen y sabemos que no hemos representado a Cristo bien ante ellos. Entonces, necesitamos pedir perdón y pedir otra oportunidad para compartir el mensaje de esperanza con ellos. No sea un Jonás, sea una bendición a las personas alrededor de usted. Amén. Amén.